Hola, bienvenidos de vuelta. Yo soy la doctora Valentina. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de mis temas favoritos de ver en la histología, el sistema nervioso. Y yo no estoy para acá para mentirles, esto es complicado, hay mil términos y es difícil saber dónde empezar. Pero tranquilos que vamos a ir juntos, paso a paso, desde la celulita más pequeña hasta las meninges que envuelven a tu cerebro ahora mismo, mientras me ves. Así que hoy vamos a entender qué de verdad es lo que hace al sistema nervioso por dentro. Empecemos. El tejido nervioso es un tejido especializado cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información. Para hacer esto, está compuesto por dos grandes familias de células, las neuronas y las células de la neuroglía, o simplemente glía. Estas dos familias son completamente distintas en forma y función, pero absolutamente inseparables. Son compañeras de trabajo y ninguna funciona bien sin la otra. Vamos primero con la protagonista, la neurona, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Toda la magia de pensamiento, movimiento, dolor y memoria pasa por acá. Y estructuralmente tiene tres partes fundamentales que necesitamos conocer a la perfección. El soma, que es el cuerpo celular o también llamado pericarium, es el centro de operaciones. Contiene el núcleo con un nucleolo prominente muy visible en tinción y es clave para identificarlo al microscopio. Y en el citoplasma encontramos los famosos corpúsculos de Nissl, que son conglomerados de ribosomas y retículo endoplasmático rugoso, que son básicamente la fábrica de proteínas de la neurona. También veremos gránulos de melanina y lipofuscina, que son residuos del metabolismo proteico y se acumulan con la edad. Son como los residuos de lo que fue. Las dendritas son prolongaciones múltiples más cortas que se ramifican desde el soma como raíces de un árbol. Su función es recibir señales del entorno y transmitirlas hacia el cuerpo celular. Son la parte receptora. El axón es la prolongación larga, a veces puede medir hasta 1 metro en humanos. Conduce el impulso eléctrico desde la neurona hacia su destino, otra neurona, un músculo o una glándula, lo que sea. En la base del axón hay una zona especializada llamada cono axónico, que no presenta organelas y sirve como punto de referencia histológico para distinguir el axón de las dendritas. Este cono es también donde se genera el potencial de acción, o sea, el impulso eléctrico real antes de viajar por el axón. Ahora, las neuronas no todas son iguales. Se pueden clasificar por varios criterios, y esto importa para entender las patologías. Clasifiquémoslas por forma y número de prolongaciones. Hay unipolares que tienen una sola prolongación corta y son muy raras en humanos. Hay bipolares que tienen un axón y una dendrita. Están escasas, pero aparecen en zonas sensoriales especializadas como la retina, el sistema olfatorio, el oído interno. Son las neuronas que traducen luz, olor y sonido en impulsos. Las pseudonipolares son interesantes. Aparentan ser unipolares, pero en realidad tienen un solo proceso que se bifurca en T cerca del soma, formando dos ramas axónicas largas. Se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal y son fundamentalmente sensoriales. Las multipolares son las más abundantes, tienen un axón y múltiples dendritas, incluyendo neuronas motoras e interneuronas. Y como dato clínico que no se debería olvidar, las neuronas multipolares motoras son las que están afectadas en la esclerosis lateral amiotrófica. La clasificación por tamaño del axón. La Golgi tipo 1 son de axón largo, son neuronas que se proyectan a larga distancia, generalmente hacia la periferia. La Golgi tipo 2 tiene un axón corto, son neuronas de circuitos locales dentro del encéfalo, o sea, interneuronas. Y existe también una categoría de neuronas sin axón, anaxónicas, que modulan señales localmente. Por forma de soma, las neuronas pueden ser estrelladas, piramidales o fusiformes. Por el neurotransmisor que producen están las colinérgicas de acetilcolina, las noradrenérgicas de noradrenalina, las dopaminérgicas de dopamina, y es importante diferenciarlas para la farmacología. Por función están las aferentes o sensoriales que llevan información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Pueden ser somáticas, con dolor, temperatura, tacto, presión, propiocepción, o viscerales, mostrando dolor de órganos intensos. Las eferentes o motoras llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Hay somáticas para el sistema osteomuscular y viscerales para el músculo liso, glándulas y el corazón. Las interneuronas conectan neuronas entre sí, son la red de integración y comunicación del sistema nervioso. Y algo que les va a impresionar es que más del 99.9% de todas las neuronas del cuerpo humano son interneuronas. O sea que el cerebro es principalmente un procesador interno, no un transmisor de señales. Y ahora llegamos a la familia más subestimada de la histología, la glía. Durante décadas los libros de texto decían que son células de soporte, como si fueran el mantenimiento y las neuronas son los ejecutivos. Pero resulta que la glía hace muchísimo más que eso. Y esto se está reconociendo cada vez más.
En la glía del sistema nervioso central están las células ependimarias que provienen del linaje epitelial. No son células neuronales en origen, pero revisten y tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario de la médula espinal. Morfológicamente son epitelio simple, cúbico o cilíndrico, y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Los oligodendrocitos tienen el trabajo de producir mielina en el sistema nervioso central. Un solo oligodendrocito puede mielinizar segmentos de múltiples axones simultáneamente, algo que veremos que contrasta con lo que ocurre en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos son los más versátiles, tienen varias funciones críticas. De sostén metabólico de las neuronas, tienen en sus terminaciones, que se le llaman pies, regulan la barrera hematoencefálica, participan en la sinapsis tripartita, ya que carecen un momento, redistribuyen iones y sustancias por el parénquima cerebral, son los únicos que pueden modular la apertura de la barrera hematoencefálica por señales específicas, y en patología, la proteína GFAP, la proteína ácida glial fibrilar, que es el marcador histoquímico que usamos para identificarlos, importante para diagnosticar tumores y lesiones. La microglía es la más peculiar, es el representante del sistema inmune dentro del sistema nervioso central y proviene de células hematopoyéticas, o sea, de la médula ósea, no del neuroepitelio, y migra al sistema nervioso durante el desarrollo embrionario. A diferencia de los macrófagos circulantes, la microglía permanece residente en el encéfalo de por vida y no regresa a la circulación. Presenta antígenos y responde a infecciones, inflamación y daño neuronal. En el sistema nervioso periférico hay dos tipos de glía: las células satélite, que rodean los cuerpos neuronales en los ganglios periféricos y les proveen sostén metabólico y nutricional, y las células de Schwann, que producen mielina en el sistema nervioso periférico. Y ahí se distinguen importantemente de los oligodendrocitos, porque una sola célula de Schwann mieliniza un solo axón, mientras que el oligodendrocito mielinizaba varios, si se acuerdan. En axiones amielínicos, una célula de Schwann puede envolver varias fibras simultáneamente, pero sin formar mielina, y esto no tiene nódulo de Ranvier. Entonces, cuando la glía entra al juego, antes se pensaba que la sinapsis era cosa de dos, la neurona presináptica y la postsináptica, pero hoy sabemos que hay un tercer jugador, que es el astrocito. Por eso hablamos de sinapsis tripartita. El astrocito no solo observa, sino que libera sus propios mensajeros químicos llamados gliotransmisores, glutamato, deserina y ATP, que modulan la actividad neuronal. Además, regula la concentración de neurotransmisores en el espacio sináptico mediante recaptación, participando en la plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro de cambiar y aprender. Esto tiene implicaciones enormes en la neuropsiquiatría, en el aprendizaje y en la adicción. Y para entender el sistema nervioso hay que saber de dónde viene. Todo comienza en el ectodermo embrionario. Va de ectodermo al neuroepitelio y tiene dos destinos: el tubo neural, que es la porción anterior que forma el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, y la porción caudal forma la médula espinal. Del tubo neural también se origina la glía, el epéndimo, las neuronas del sistema nervioso central y los plexos coroideos. Y también la cresta neural migra y forma el SNP, los ganglios autonómicos, las células de la aracnoides y pia madre, las células satélite y las células de Schwann. Y la microglía vienen del linaje completamente aparte, las células hematopoyéticas del saco vitelino, que migraron al sistema nervioso central en etapas tempranas del desarrollo. Por eso se comporta diferente a todo lo demás. Y hay algo que muchos estudiantes aprenden mal: las neuronas no se dividen. Una vez diferenciadas, son células postmitóticas. Cuando mueren no se reemplazan. De ahí por eso es tan grave el daño neuronal. Sin embargo, hay dos excepciones importantes, y es fascinante. En la zona olfatoria y en la región del hipocampo existen células madre neurales capaces de diferenciarse en neuronas nuevas. Este fenómeno se le llama neurogénesis adulta. Pero ojo, estas neuronas nuevas tienen una vida útil corta, aproximadamente de un mes, y su papel funcional todavía está siendo estudiado. Antes de hablar de estructuras específicas, necesitamos tener clara esta distinción fundamental, que la sustancia blanca son las zonas ricas en axones mielinizados, y como la mielina es lipídica, de ahí el color blanco, y las células de la neuroglía. Aquí no vemos ni un soma. Y la sustancia gris son zonas donde están los somas neuronales, las dendritas, la neuroglía y la porción inicial amielínica de los axones. Y aquí está lo que confunde a muchos: la distribución es inversa entre encéfalo y médula. En el encéfalo la sustancia gris está en la periferia, o sea en la corteza, y la blanca en el centro. En la médula la sustancia gris está en el centro, tiene una formita de mariposa, y la blanca está en la periferia. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro y es la estructura más evolucionada del sistema nervioso. Aquí ocurren las funciones más complejas que nos definen como humanos: el procesamiento sensorial, la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, la personalidad, la adaptación al entorno. Histológicamente, la corteza cerebral tiene 6 capas.
De superficial a profundo, primero la capa molecular o plexiforme externa, donde hay muy pocas células, principalmente axones y dendritas, y participa en la integración sináptica superficial y la comunicación entre columnas corticales. Luego la capa granular externa son células granulares pequeñas que reciben señales de otras áreas corticales e integran la información localmente. La capa piramidal externa son las neuronas piramidales de tamaño mediano. Establecen la comunicación córtico-cortical y las conexiones entre hemisferios a través del cuerpo calloso. La capa granular interna recibe aferencias del tálamo. Es especialmente prominente en la corteza sensorial primaria. La capa piramidal interna o ganglionar son neuronas piramidales grandes, incluyendo gigantescas como las células de Betz en la corteza motora primaria, y proyectan fibras motoras hacia la médula espinal. En áreas motoras primarias, esta capa está muy desarrollada. La capa multiforme o polimórfica son células de formas variadas, fusiformes o estrelladas. Es la más desordenada morfológicamente y proyecta hacia el tálamo para modular la información aferente. Una nota sobre la tinción es que la hematoxilina iosina no es ideal para estudiar neuronas ni glía, porque las tiñe mal. Para neuronas utilizamos tinción de plata y para glía usamos marcadores inmunohistoquímicos como la GAFAP, la proteína ácida glial fibrilar, que es especialmente relevante en patología tumoral y lesiones del sistema nervioso central. El cerebelo tiene una arquitectura completamente distinta a la corteza cerebral. Sus pliegues son más numerosos y pequeños, se llaman folia, como hojas, y su corteza está organizada en solo 3 capas. De superficial a profundo está la capa molecular, que tiene muy pocas células, o sea, baja densidad celular, y contiene axones de células granulares y dendritas arboriformes de células de Purkinje. En la capa de células de Purkinje es una sola hilera de neuronas, pero son las más grandes y morfológicamente complejas de todo el cerebelo, de forma piriforme como una esfera. Sus dendritas se ramifican extensamente hacia la capa molecular y son la única salida de señales de la corteza cerebelosa y son fundamentales para la coordinación y el motor fino. Y la capa de las células de la granulosa es la más profunda. Tiene una alta densidad celular y las neuronas son más numerosas acá que en todo el cerebro. Contienen neuronas pequeñas, granulares o estrelladas. Aunque la médula espinal no es un órgano encefálico porque está fuera de la cavidad craneal, sí clasificó para formar parte del sistema nervioso central y tiene una organización que es el espejo exacto del cerebro. La sustancia gris en el centro, con forma característica de mariposa, y la sustancia blanca en la periferia. En el centro de la sustancia gris corre el conducto ependimario, tapizado por células ependimarias, y por acá circula el líquido cefalorraquídeo. La sustancia gris tiene 2 astas principales. El asta posterior, o sea dorsal, es sensitiva y recibe información sensorial de la periferia, y el asta anterior, ventral, es motora, que envía órdenes motoras a los músculos esqueléticos. El tronco encefálico o tallo cerebral conecta el encéfalo con la médula espinal y contiene núcleos de los 12 pares de nervios craneales, las vías sensitivas ascendentes y vías motoras descendentes. Es como una calle bidireccional y un centro de control de funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y los reflejos de ilusión. Pero el sistema nervioso central no flota libremente. Está envuelto y protegido por 3 capas de tejido conjuntivo llamado meninges, que recubren tanto el encéfalo como la médula en toda su extensión. De afuera hacia adentro, la dura madre es la más externa y la más resistente. Es tejido conjuntivo denso y regular, y en el encéfalo está íntimamente adherida al hueso craneal, y funciona como el periósteo del cráneo desde el periodo embrionario. En la médula existe un espacio entre la dura madre y las vértebras llamado espacio epidural, que no es virtual, es real y funcional, y por ahí se administran anestésicos en la anestesia epidural. La aracnoides es la capa intermedia, es delgada y está constituida por 2 tipos de tejido, epitelio simple plano y tejido conjuntivo subyacente. Tiene prolongaciones, trabéculas que conectan con la pía madre. Las granulaciones aracnoideas son microvellosidades que se proyectan hacia los senos venosos y absorben líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia la circulación. El pequeño inciso del espacio subdural está entre dura madre y aracnoides. Es prácticamente virtual en condiciones normales, por lo que solo aparece en condiciones patológicas como el hematoma subdural. El espacio subaracnoideo está entre aracnoides y la pía madre, y por aquí circula el líquido cefalorraquídeo. La pía madre es la más interna, está adherida directamente al parénquima cerebral y es muy vascularizada. Sigue cada giro y fisura del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que son pliegues o prolongaciones de la pía madre que se proyectan hacia la luz de los ventrículos cerebrales. Los vasos sanguíneos de la pía madre realizan intercambio iónico hacia esta zona, produciendo el líquido cefalorraquídeo, que es una sustancia acelular transparente y muy controlada. El recorrido del líquido cefalorraquídeo es desde los plexos coroideos a los ventrículos, al conducto ependimario, al espacio subaracnoideo, a las granulaciones aracnoideas y la circulación venosa.
Deben circular aproximadamente 140 mililitros de líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central en condiciones normales, y el líquido se renueva varias veces al día. Los plexos coroideos están tapizados por epitelio simple cúbico. La barrera hematoencefálica es una de las estructuras más elegantes e importantes de todo el sistema nervioso, y no tiene una ubicación única. Es una propiedad funcional de los capilares del sistema nervioso. La barrera dificulta el paso de sustancias desde la sangre hacia el tejido nervioso, como antibióticos, toxinas y agentes químicos, y esto protege al cerebro de infecciones y toxinas circulantes, pero también complica el tratamiento de enfermedades neurológicas, porque muchos medicamentos no pueden cruzarlo. ¿Y cómo funciona? Los capilares del sistema nervioso tienen características únicas. Las células endoteliales están unidas entre sí por uniones oclusivas u ocluyentes muy herméticas, mucho más que en el resto del cuerpo, que reduce drásticamente la permeabilidad. Los astrocitos son fundamentales aquí porque sus pies perivasculares envuelven los capilares y participan en el mantenimiento e inducción de estas uniones oclusivas. Son quienes controlan la apertura de la barrera en respuesta a señales fisiológicas. Y la barrera hematoencefálica se encuentra en la pía madre y en todo el parénquima cerebral, pero no en los plexos coroideos. Ahí la barrera es diferente. El sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera del sistema nervioso central y tiene obviamente su propia histología. Las fibras nerviosas son los axones recubiertos por células de Schwann, y aquí la distinción es más importante. La fibra mielínica es una sola célula de Schwann que envuelve un solo axón, enrollando su membrana en múltiples capas para formar la vaina de mielina. Entre una célula de Schwann y la siguiente hay un espacio sin mielina, el nódulo de Ranvier. Estos nódulos son esenciales para la conducción saltatoria. El impulso salta de nódulo en nódulo, lo que acelera muchísimo la transmisión. La fibra amielínica es una sola célula de Schwann que envuelve varias fibras simultáneamente sin formar mielina. No tiene nódulos de Ranvier, y acá la conducción es más lenta. Es importante que en el sistema nervioso central la mayoría de los axones son amielínicos, pero en el periférico la mayoría son mielínicos. Los nervios periféricos tienen 3 capas de tejido conjuntivo que los organizan y protegen. El epineuro es el tejido conjuntivo denso y regular que recubre al nervio completo en su exterior. El perineuro es el tejido conjuntivo denso que rodea cada fascículo, cada paquete de axones. Y el enteneuro son fibras de tejido conjuntivo laxo que rodean individualmente a cada axón. Los nervios craneales hay 12 pares que abandonan el encéfalo directamente. Pueden contener fibras aferentes sensoriales o eferentes motoras o ambas. Sus núcleos de origen y terminación se encuentran en el tronco encefálico. Los plexos nerviosos son redes formadas cuando los nervios periféricos se dividen en ramas que se unen con nervios vecinos. El plexo braquial y el lumbar son ejemplos clásicos. El plexo braquial y lumbar son ejemplos clásicos. Los ganglios son cúmulos de somas neuronales en la periferia, el equivalente periférico de los núcleos del sistema nervioso central. Se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, pero son especialmente abundantes en el aparato digestivo. Hay 2 tipos principales: los ganglios sensitivos, como el ganglio coclear del oído o los ganglios de la raíz dorsal, que contienen neuronas pseudo-unipolares, ya dijimos que eran esas, y los ganglios motores autonómicos, como el plexo miéntrico de Auerbach, una red neuronal ubicada en la capa muscular longitudinal y la circular del intestino que controla la peristalsis. Es parte del sistema nervioso autónomo entérico y permite que el intestino funcione con gran independencia del sistema nervioso central. Por eso, a veces llaman al intestino el segundo cerebro. Y con eso llegamos al fin de nuestro video de la histología del sistema nervioso. Lo que espero que se lleven del video es esto: la glia sostiene, protege, modula y aprende junto a las neuronas. Las meninges guardan y nutren. El líquido cefalorraquídeo baja desde las profundidades del cerebro y da la vuelta, y todo este tejido conjuntivo que envuelve los nervios periféricos tiene nombre y función propia. Si llegaste hasta acá, ya tienes una base sólida para entender patologías, farmacología y neurología mucho más que lo que va a venir después. Lo que estudiamos hoy es el mapa, todo lo demás es aprender a verlo. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho.